Todo el tiempo que tú puedas utilizar para darle a Dios, de venir aquí los domingos, de servirle en algún ministerio, no se compara a lo que Dios hace en nuestras vidas semana a semana y hasta donde el Señor nos ha traído y nos ha llevado hasta ahora. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que todo lo que podamos darle a Dios, darle entre comillas, porque de lo recibido de su mano es que le damos? ¿Qué precio tiene nuestra vida? ¿Qué precio tiene nuestra familia, nuestro tiempo, la salvación, el saber que tenemos vida eterna? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que nunca podemos darle de más a Dios comparado a lo que Él nos da? ¿Estamos conscientes de eso? Amén. Entonces, seamos fieles, sigamos adelante. Vale la pena seguir al Señor, sintonizar nuestra vida con su voluntad. En la vida hay problemas, hay aflicciones, dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. El libro de Hechos, capítulo 20, creo que es uno de mis pasajes favoritos de la Escritura, sobre todo que ahora veo las cosas desde la perspectiva del privilegio de servir a Dios como nuestro Señor, como nuestro Rey, y tener el privilegio de ser un pastor llamado por su gracia. Yo no quería ser pastor y la mayoría de los pastores no queremos ser pastores. Es Dios el que nos llama y empezamos a sentir un llamado muy fuerte de hacer su voluntad, de proclamar su palabra y empezamos a tomar pasos de obediencia. Y ahora que veo el pastorado y veo el capacitar a la iglesia, Efesios 4, capítulo 4, verso 11 dice Dios que Él puso en la iglesia al liderazgo de la iglesia, a los pastores y maestros, para capacitar a los creyentes, a los santos. La Biblia te llama santo, ¿sabes? Santo significa alguien apartado para Dios. Santo no significa alguien perfecto o alguien que no tiene fallas o alguien que no peca más. La palabra santo significa alguien que Dios ha separado para pertenecerle a Dios. Tú has sido separado para pertenecerle a Dios, para que Dios sea tu padre y tú seas su hija, para que Dios sea tu padre y tú seas su hijo. Y la Biblia nos dice que Dios puso en la iglesia al liderazgo de la iglesia para capacitarte a ti y a mí, a cada uno de nosotros, para la obra de servir a Dios y servirnos unos a otros. Cada uno de ustedes tiene dones que Dios les ha dado. Algunos de ustedes no conocen ese don porque lo tienen enterrado, porque no han dado pasos de fe, de entrarse más en una relación con Dios, de empezar a crecer en abrir la Biblia entre semana y conocer la voluntad de Dios, la salvación de Dios, y empezar a enamorarse de Dios y a servirle con tu familia, con aquellos que se encuentran separados de Dios. Pero Dios quiere hacer eso, Dios quiere equiparte. Y este pasaje me encanta porque desde la perspectiva del ministerio de la iglesia, de lo que es la iglesia, tiene tanta riqueza. Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo llega a una ciudad del mundo antiguo que se llama Mileto, donde actualmente es el país de Turquía, en la costa del mar Mediterráneo, y hace llamar a los líderes de una iglesia que él había sembrado, que él había comenzado a predicar en una ciudad muy importante que se encontraba como a 2 horas de allí de Mileto, se llamaba Éfeso. Y esta ciudad era una ciudad donde había un templo muy grande de una diosa de la fertilidad, Artemisa. Haz de cuenta que era la reina del cielo para la gente de ese entonces. Y Pablo comienza a predicar a Cristo y la suficiencia de Jesús, que hay un solo Dios que nos creó para amarlo, para conocerlo, que Él viene a libertar nuestras vidas, a darnos vida en abundancia. Y la gente empieza a escuchar el mensaje y esto no es de la noche a la mañana. A veces cuando le hablamos de Cristo a nuestra familia o tú mismo si estás aquí sentado hoy o sentada, quizás ha sido un proceso el aprender a conocer de Dios, que cuando llegaste con desconfianza, diciendo, bueno, ¿de qué me van a hablar aquí? ¿Será que me van a quitar mi dinero? Porque he escuchado que hay iglesias sinvergüenzas. ¿Será que es una secta? ¿De qué se trata? Y a medida que uno empieza a leer las escrituras, se da cuenta que se trata del evangelio, se trata de las buenas noticias de que podemos tener una relación con Dios, que estamos separados de Dios y que todos los que estamos aquí y los que están allá afuera algún día van a morir. Y tenemos que estar preparados para la eternidad, para la vida después de la muerte. Y Cristo vino a rescatarnos de la condenación de nuestros pecados. Y algunas de estas personas en Éfeso empezaron a dar su vida al Señor, empezaron a dejar los pecados de su pasado, la inmoralidad sexual, la idolatría, se volvieron a Dios. Algunos venían del judaísmo, creyeron en Jesús como el Mesías. Y tan efectivo fue el ministerio de Pablo que levantó líderes en la iglesia en 3 años, tan solo en 3 años levantó pastores.
gente que ya sabía enseñar las escrituras, orar por la gente, estar al pendiente de la vida de las personas en solo 3 años. Qué bonito sería que alguno de ustedes en 3 años esté a cargo de a lo mejor alguna misión en un lugar, o que esté a cargo de un grupo en tu casa, donde guías un estudio bíblico enseñando las escrituras. No sé si algunos de ustedes todavía no lo saben, pero cada miércoles yo me reúno con un grupo de alrededor de 30 personas de nuestra iglesia. Nos reunimos los miércoles y les comparto el estudio bíblico que vamos a ver en las casas y las preguntas que vamos a hacer abriendo las escrituras y viendo qué significa este verso, qué es lo que dice acerca de Dios. Algunos de nosotros hemos probado esto de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna vez has enfrentado dificultades con lo que dice este texto? Entonces les enseño cómo guiar un estudio en donde el que guía el estudio es el Señor a través de las escrituras, porque analizamos lo que su palabra dice para aplicarlo a nuestras vidas, y no hay razón por la cual tú no puedas estar conmigo ese miércoles algún día en el futuro, guiando un estudio con tu familia, con tus vecinos. Así que piensa en eso, que es una posibilidad, porque el freno te lo pones tú solo. Tú puedes llegar a servir al Señor hasta donde tú quieras. Dios quiere usar tu vida, eso es seguro, pero de ti depende hasta dónde permites que Dios trabaje en ti, hasta dónde le das a Dios el control de tu vida y le dices: Dios, yo quiero seguirte, quiero conocerte. Tú no eres religión, tú eres el Dios que hiciste la vida. Yo estoy agradecido porque yo no estaría en esta vida vivo si no fuera por ti. Y Dios, no solamente esto, reconozco que muchas veces ponemos nuestros ojos en cosas vanas, en cosas que son necesarias a veces en la vida, el dinero, el salir adelante, eso no está peleado con Dios. El problema es cuando reemplazamos a Dios y solamente nos enfocamos en esas cosas y empezamos a emocionarnos por los regalos que Dios nos da en vez de por el dador de los regalos, que es Dios. Y Dios puede usar tu vida. Algún día tú puedes estar conmigo los miércoles estudiando. Lo que tienes que hacer es tomar los estudios de integración, ese discipulado en Iglesia Vida, los jueves a las 7 con mi esposa, que es muy informativo sobre qué es la vida cristiana, cómo orar, cómo leer la Biblia, qué es la iglesia, cómo identificar una iglesia sana. Tú puedes ser parte de eso. Y después ser fiel en un grupo de vida y manifestar tu deseo que quieres equiparte, que algún día quisieras guiar un estudio con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeras de trabajo. Y es maravilloso porque no son maestros, no significa que tú tengas que ser un maestro que lo conoce todo, sino es ser facilitadores. Y Pablo en estos 3 años había levantado ya en la iglesia ancianos. Cuando la Biblia habla de ancianos, no está hablando de viejitos que tienen canas y que tienen un bastón. La Biblia, cuando habla de ancianos, estaba hablando, era el título que en el judaísmo, donde nació la iglesia, se le daba a los líderes que tenían sabiduría. La gente, para ser un líder, tienes que tener un buen ejemplo, un buen testimonio. Alguien que quieres agradar a Dios. Eso es lo que frena a muchos de dejarse usar por Dios, porque no están dispuestos a rendirse. Pero los ancianos de la iglesia eran los pastores de la iglesia, los líderes que estaban llevando la palabra de Dios y enseñando en las casas y cuidando a la iglesia de Dios. Y dice que cuando vinieron les dijo: ustedes saben bien cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Qué importante es nuestro ejemplo, porque la gente escucha nuestras palabras, pero lo que más impacta es nuestra conducta. Por la gracia de Dios, mi esposa y yo tenemos 22 años de servir al Señor y tenemos un testimonio limpio por la gracia de Dios, porque necesitamos del Señor. Somos hombres falibles, que pecamos, que fallamos delante de Dios y que tenemos constantemente que cuidar nuestra relación con Dios. Pero por la gracia de Dios no hemos tenido un pecado en nuestra vida que nos descalifique, un pecado grave, que hemos hecho tranza a alguien, que hemos sido infieles, que estamos buscando manipular a la gente, que estamos buscando usar a la gente en vez de bendecirla. Por la gracia de Dios no, porque como dice Pablo, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, sabiendo que por la gracia de Dios somos lo que somos, que Él se fijó en nosotros y que nada somos sin el Señor, que somos seres imperfectos, necesitados profundamente del Señor. Y Dios quiere en cada uno de ustedes que cuidemos nuestra conducta, que seamos ejemplo. Y Pablo les mostró el ejemplo de cómo vivir una vida de integridad.